Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las herramientas más potentes de la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, la metáfora. Pensemos en esto como una guía rápida, bien práctica, para profesionales de la salud mental que quieren usar estas técnicas de una forma, bueno, mucho más efectiva en la clínica. Arranquemos. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es el gran desafío en terapia. Muchos consultantes llegan sintiendo que su vida es una guerra constante contra su propia mente. Lo interesante es que la ACT ofrece una perspectiva radicalmente diferente. En lugar de buscar ganar esa guerra, propone algo mucho más profundo: cambiar por completo las reglas del juego. Para que el recorrido sea claro, vamos a empezar con el problema del control. Después nos metemos de lleno en las metáforas para la aceptación y vemos cómo usar los valores como guía. Vamos a profundizar en el yo como contexto con un ejemplo súper práctico y al final cerramos con algunas claves para llevar todo esto a la clínica. Aquí está el meollo del asunto desde la perspectiva de ACT. El problema real no es tener pensamientos o emociones difíciles. Eso nos pasa a todos. El problema es la lucha sin fin contra ellos. Y paradójicamente, es esa misma lucha la que nos deja completamente atascados. A este estado se lo llama rigidez psicológica y se apoya en dos pilares. Por un lado, la fusión cognitiva, que es cuando nos enredamos tanto con un pensamiento como «soy un fracaso», que terminamos creyendo que esa es nuestra identidad. Y por otro, la evitación experiencial, todo el esfuerzo que hacemos para escapar de la ansiedad que nos genera ese pensamiento. Juntos, estos dos procesos nos alejan de lo que de verdad nos importa en la vida. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la rigidez? La flexibilidad psicológica. El modelo Hexaflex nos muestra justamente los 6 procesos que cultiva la ACT. El objetivo no es eliminar el dolor, no es ganar esa guerra interna, sino aprender a moverse con flexibilidad, incluso con el dolor presente, para seguir avanzando hacia una vida que tenga sentido para nosotros. Bien, ahora sí, pasemos a la herramienta principal para fomentar esa flexibilidad. Hay que entender que las metáforas en ACT no son solo cuentitos o historias bonitas, son en realidad ejercicios experienciales. El objetivo es que el consultante sienta en carne propia la diferencia entre luchar y aceptar, en lugar de que solo lo entienda con la cabeza. La metáfora de las arenas movedizas es un ejemplo genial. Cuando un consultante describe su lucha, casi siempre usa la palabra atrapado. Bueno, esta metáfora ilustra de una forma brillante que ese instinto de luchar con desesperación es precisamente lo que nos hunde. La solución, que parece ir en contra de toda lógica, es dejar de pelear. Es abrir los brazos, extender el cuerpo y hacer contacto pleno con la arena. Y eso es la aceptación. Hacerle espacio a la experiencia en vez de combatirla. Esta es la metáfora de los dos juegos, sacada de una transcripción clínica real, y es una forma muy poderosa de reorientar toda la terapia. Piénsenlo, el primer juego, el de controlar lo que sentimos, es un juego en el que el consultante lleva perdiendo toda su vida. El segundo juego es el de vivir una vida que valga la pena. Lo crucial aquí es que se le invita a cambiar de cancha, a poner toda su energía en el juego que sí puede ganar, el de actuar de acuerdo a sus valores. Y esto nos lleva directo a los valores. En ACT, los valores no son metas que uno alcanza y listo, sino que son direcciones que elegimos, como el norte o el sur. Son esa brújula que nos orienta, sobre todo cuando la tormenta interna de pensamientos y emociones está más fuerte que nunca. La metáfora del barco en la tormenta es súper útil. El clima, la tormenta, es incontrolable, igual que muchas de nuestras emociones. Intentar calmar la tormenta es una batalla perdida. Sin embargo, el capitán del barco siempre puede elegir la dirección, siempre puede usar la brújula de sus valores. Esto conecta esas acciones difíciles del presente con un propósito mucho más grande. Y eso les da sentido. Bueno, pasemos ahora a un concepto un poco más avanzado, pero que es fundamental: el yo como contexto. Para explicarlo, la metáfora del tablero de ajedrez es una herramienta clínica increíblemente efectiva. Vamos a desglosarla paso a paso, tal como se haría en una sesión. Primero, preparamos el escenario. Se le pide al consultante que imagine todas sus experiencias internas, las que le gustan y las que no, como si fueran piezas de ajedrez en un tablero. Y están divididas en 2 ejércitos, las blancas y las negras, en una guerra que parece no tener fin.
Y aquí es donde se revela el problema. La persona se identifica con las piezas blancas, o sea, los pensamientos y sentimientos buenos, y se sube, por así decirlo, a lomos de una de ellas para luchar contra las negras. El sufrimiento no viene de las piezas negras en sí, sino de esa guerra interminable que se libra en el tablero de su mente. Y acá viene la pregunta clave, el momento que busca el cambio de perspectiva. Se le pide al consultante que dé un paso atrás, que mire la escena y se pregunte, si no soy ninguna de las piezas que están luchando, ¿cuál es mi lugar en esta metáfora? La respuesta del terapeuta acá es crucial. No se trata de ser una mano externa que mueve las piezas, no. Se trata de ser el tablero mismo. El tablero contiene a todas las piezas, a las blancas y a las negras. Está en contacto íntimo con toda la batalla, pero no es la batalla. No participa en ella y no puede ser dañado por ella. Y esta idea ilustra de una forma brillante el concepto del yo observador, o yo como contexto. Es esa parte de nosotros que es consciente de nuestras experiencias, que las contiene, pero que no se define por ellas. Es un espacio de conciencia estable, seguro, desde donde se puede observar todo el caos sin ser arrastrado. Muy bien, hemos cubierto varios conceptos bastante potentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Vamos a resumir todo en puntos clave para la sesión. En resumen, nuestro rol como clínicos cambia un poco. El objetivo es ayudar a construir una nueva relación con el mundo interno. Para eso, usamos metáforas para mostrar que la lucha es el problema y así fomentar la aceptación. Clarificamos los valores para que sirvan de brújula. Y finalmente, ayudamos a distinguir el yo de los pensamientos, cultivando esa perspectiva del tablero, desde donde se puede actuar con propósito, incluso en medio de la batalla interna. Y para terminar, dejemos esta reflexión en el aire. Este cambio de paradigma, de un modelo de reparación a uno de flexibilidad, tiene implicaciones profundísimas en cómo nos posicionamos como clínicos, en cómo intervenimos y, al final, en el tipo de liberación que podemos facilitar. Es un cambio que va desde ser un estratega en la guerra a ser un compañero en el viaje.